Hola, soy Rodrigo Palacios y estas lecturas corresponden a la sesión 12. El primer texto es del Catecismo de la Iglesia y se titula Jesucristo, nombres y concepción. Las tres ideas principales del texto son que en hebreo Jesús quiere decir Dios salva. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre, para la redención universal y definitiva de los pecados. Y por último, que la acepción con la cual Dios se reveló a Moisés, esto es Señor, se convierte en la acepción más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Un resumen del texto es el siguiente. En hebreo, Jesús quiere decir Dios salva. En la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que solo Dios puede perdonar pecados, porque el pecado siempre es una ofensa hecha a Dios. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre, para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, debido a que se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de ahora en adelante puede ser invocado por todos. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Ahora, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu Santo, que es la unción. Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Por lo tanto, significa una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de intimidad particular. Esto será, desde el principio, el centro de la fe apostólica profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia. Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés es traducido a Señor. Esta acepción se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también conocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. El segundo texto es del Catecismo de la Iglesia y se titula El Hijo de Dios se hizo hombre. Las tres ideas principales del texto son que el Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios, que el Hijo de Dios comunica a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad y que la Iglesia confesó que el Hijo eterno asumió también un alma racional humana. Un resumen del texto es el siguiente. Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Hay varias razones por las cuales el Verbo se encarnó, tales como las siguientes. 1. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios, y aquí se manifestó el amor que Dios nos tiene, pues envió a su Hijo único para que vivamos por medio de él. También el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. El Verbo también se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo,
y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre. En realidad, Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Esto es, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Puesto que, en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero, paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno en la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. La Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Dicha alma, que el Hijo de Dios asumió, está dotada de un verdadero conocimiento humano, el cual expresaba la vida divina de su persona. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar, lo que reconoce ignorar en este campo. Declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Gracias, esto fue todo por esta sesión y hasta luego.